Buenas tardes a todos, bienvenidos todos los que estáis aquí atendiendo a este webinar organizado por Fundesen. Bienvenidos a todos, estamos en agosto, esto forma parte de una serie de 4 webinars que Fundesen tiene programados para este verano con el objetivo de ampliar conocimientos, de generar interés, de conseguir que entre todos pongamos en valor aspectos que tienen que ver con las empresas, que tienen que ver con el emprendimiento, con la organización de empresas desde un punto de vista profesional y muy centrado en que todos saquemos conclusiones de valor y tiremos el hilo para conseguir que nuestros objetivos se cumplan. Y hoy tenemos nuestro segundo webinar, Organización de la empresa y control presupuestario. Y tenemos a un auténtico experto para que nos hable sobre este tema. Es Ignacio Boería. Él es ejecutivo financiero, controller, con amplia experiencia en gestión y control de costes e implantación de controles internos y organizativos en empresas. Ahora mismo, en la actualidad, está realizando labores de interim management en sectores pues como pueden ser la educación superior, la producción de biopetróleo o el de la reparación y mantenimiento de carreteras. Es decir, tenemos a un auténtico profesional que nos va a aclarar sobre este tema, organización de la empresa y control presupuestario. Ignacio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros. Estamos deseando que ya nos comiences tu charla, nos des tu ponencia. Entonces voy a pasarte el control de la presentación y cuando quieras, todo tuyo, comenzamos, Ignacio. Ok, Muy bien, ya se te ve. Adelante. ¿ya se me ve? Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por esta presentación. Antes de nada, agradecer a todo el mundo. Pues bueno, estamos en agosto, 20 de agosto, 3 de la tarde. Pues es un auténtico lujo para mí poder estar aquí con vosotros y sobre todo agradeceros el esfuerzo que estáis realizando por estar aquí con nosotros en este programa que ha realizado Fundesen de pequeños seminarios vía webinar para todos los que estén interesados en ello. Vamos a estar un ratito charlando sobre el tema de la organización de la empresa y el control presupuestario. ¿Por qué este título? Normalmente, cuando se habla de controles presupuestarios, es un campo bastante amplio, aunque no lo parezca, ¿vale? Y es un campo en que muchas o gran parte de las empresas no han entrado demasiado en ello. ¿Por qué? Porque se han quedado mucho en temas de control, de contabilidades, pero no han dado el paso hacia el control presupuestario. Dentro del control presupuestario tenemos una amplia gama de presupuestos que se pueden implementar dentro de las compañías, como podéis imaginar, y todos los que seáis empresarios y tengáis empresas, pues seguramente los hagáis todos directa o indirectamente. Existen presupuestos de compras, existen presupuestos de ventas, existen presupuestos de resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ese gran campo del control presupuestario hay un punto en el que si no tenemos bien identificado la partida de ese control presupuestario, nos podemos desviar, ¿no? Hay que tener en cuenta que el control presupuestario es quizá el final o uno de los últimos pasos en el control de una compañía. Es decir, la compañía comienza, tienes tus objetivos, tienes tu idea, empieza a funcionar, tienes su seguimiento. Dentro de su seguimiento tienes los diferentes controles, contables, costes, etcétera, y implementación de presupuesto. Está claro que si lo primero no está bien diseñado, orientado, definido, el control presupuestario no va a tener ningún resultado correcto
o los objetivos que vamos a intentar alcanzar con la creación de ese presupuesto y su futuro seguimiento no nos va a llevar a ningún resultado definitivo y correcto. ¿Esto qué quiere decir? Las empresas, aquí me imagino que entre el público habrá gente de diferentes empresas, pequeña empresa, gran empresa. Entenderéis que los presupuestos normalmente se hacen iguales en todas las compañías, ¿vale? Hay que identificar bien lo que vamos a ver a continuación, pero lo que está claro es que tenemos que tener muy bien identificada la compañía en la que estamos trabajando, cómo está organizada esa compañía, qué es lo que produce esa compañía, cuáles son los resultados que va a tener esa compañía, qué departamentos tenemos en la compañía y cómo fluye esa información. Si nosotros esto no lo tenemos bien identificado, ni tendremos una buena información contable, ni tendremos un buen estudio de costes en donde podamos definir y tomar decisiones sobre nuestra compañía, y muchísimo menos tendremos un buen control presupuestario, que es el punto final de todo este tipo de información, o uno de los puntos por los cuales nosotros vamos a poder mirar hacia adelante en nuestra organización de la compañía, ¿no? Por ello, he querido estar este rato con vosotros, pues cruzando esa información de por qué organización de empresa y control presupuestario. ¿Qué tiene de relación, ¿no? Entonces, vamos a comenzar un poquito, quizá abriéndoos un poco, de los que trabajáis en pequeña y mediana empresa, voy a ir un poco a la gran empresa. Más que nada para abrir mentes, abrir campos, y que es perfectamente aplicable a una pequeña empresa, pero en diferente dimensión, ¿de acuerdo? Si comenzamos dentro de una empresa, una organización empresarial, el punto fundamental es la definición de la compañía. ¿Cuál es mi mercantil? ¿De qué mercantiles estamos hablando? ¿Es solo una sociedad? ¿Son varias sociedades? ¿Por qué? Todos sabréis que las sociedades, cada sociedad debe tener su información contable, sus impuestos, etcétera, etcétera. Pero hay grupos de empresas. Tenemos que identificar muy bien en dónde nos movemos, qué tipo de empresa tenemos, qué empresas tenemos aledañas, qué empresas tenemos subsidiarias, qué contabilidades tenemos, porque es la información base hacia la cual nosotros nos vamos a dirigir para poder crear nuestros diferentes presupuestos, tanto de compras como de resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, vamos a empezar por lo más básico de una empresa. Vamos a definirla, saber qué es lo que hay en la compañía, ¿vale? Para ello, tenemos que tener bien claros los organigramas. Organigramas tanto mercantiles como organigramas de departamentos, como cómo funciona la sociedad, como qué personas tenemos. Está claro que el mayor capital de la compañía son las personas, son las que forman la compañía y las que hacen posible, las hacen posible, ¿no? Entonces, es un punto muy importante tanto para el reconocimiento de los costes de estas personas como para el futuro y la creación del presupuesto, como veremos más adelante. Entonces, avanzamos un poco en el tema y como veis, hay que tener bien claro en dónde nos movemos, en qué empresas nos movemos, cómo funciona mi compañía, cómo fluye la información, ¿vale? Para poder nosotros reflejar hacia dónde queremos ir. Si nosotros no tenemos claro dónde estamos, no vamos a poder saber hacia dónde vamos, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante tener esto muy claro. Aquí veis un organigrama de un grupo de empresas de una gran compañía, ¿vale? Pero en las pequeñas empresas os planteo una pregunta y una duda que he planteado en todos los seminarios que he dado, etcétera, y la gente al final me lo ha reconocido. En la pequeña empresa quizá no es tan importante ver todas las empresas que hay porque solo hay una, pero sí la empresa familiar, y si alguno de vosotros trabaja en empresas familiares, entenderéis lo que estoy diciendo, está el primo, la tía, etcétera. O sea, hay satélites alrededor de una compañía que si nosotros no reconocemos o identificamos inicialmente,
luego el presupuesto tampoco nos va a servir. Es decir, si os dais cuenta, si nosotros no tenemos en cuenta por dónde se puede escapar el dinero para realizar un presupuesto de cash flow, ¿para qué nos va a servir ese presupuesto de cash flow si no tenemos identificado por dónde se mueve? Es muy importante tener identificado y hacer la foto de la compañía a la que estamos trabajando y en la que queremos implementar un sistema presupuestario, para luego un control presupuestario y, como diremos después, el seguimiento. Es decir, aquí no nos quedamos simplemente en realizar un presupuesto, luego hay que hacer el seguimiento del mismo. Y para hacer ese seguimiento tenemos que tener la base de información coherente con nuestro presupuesto. Si no es igual, como veremos después, se hace muy difícil ese seguimiento presupuestario. Pues bueno, veis aquí un pequeño ejemplo de un grupo de empresas en donde hay una compañía matriz y de la que cuelgan diferentes compañías y así sucesivamente. Se explica el capital, se explica la reserva, el resultado. Esto es una información base, que os lo pongo aquí de tema informativo, que después, para diferentes controles, es muy importante. Ya quizá haciendo una anécdota, ya no tanto para control presupuestario, pero sí muchas veces para el día a día de la compañía, el no tener esta foto bien realizada, a veces hasta el simple hecho de una firma de cuentas anuales se hace tedioso. ¿Por qué? Porque no sabemos quién tiene que firmar en los documentos, ¿vale? Entonces, daros cuenta de hasta qué punto puede llegar a ser importante tener claro un organigrama societario, ¿no? Aquí os pongo otro pequeño organigrama mucho más sencillo, ¿vale? En donde ya lo que reflejamos es cómo es mi empresa, quién es el que manda, qué departamentos tengo, qué personas tengo. Es un organigrama muy sencillo, pero muy gráfico, ¿vale? Quizá es por donde tenemos que empezar a explicar y a ver hacia dónde vamos con los presupuestos y con el organigrama, ¿vale? Posteriormente sería conveniente detallarlo con nombres de personas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que identificar el capital, la producción, qué es lo que hace mi compañía, ordenar muy bien, tanto a nivel contable como a nivel de costes, para después poder pasar a un control presupuestario. Si eso no lo tenemos, el control presupuestario se va a hacer bastante tedioso, ¿eh? Teniendo en cuenta que el control presupuestario tiene que ser similar a costes contabilidad y la contabilidad real de la compañía es la que siempre manda. Luego podremos hacer un presupuesto financiero en base a mis cuentas contables, podremos hacer un presupuesto de cash flow para ver mi situación de flujos de tesorería, podremos hacer un presupuesto de compras, pero siempre, siempre, siempre ir hacia el fin de la compañía, hacia dónde queremos ir, ¿vale? Luego aquí este organigrama lo pongo y siempre le choca mucho a la gente porque muchas veces a la hora de realizar diferentes controles de costes y controles presupuestarios hay compañías que no sabemos dónde estamos y a lo mejor la compañía que tenemos en Almería estamos subcontratando un servicio que realmente lo tenemos en Murcia y no deberíamos subcontratarlo. Es un ejemplo, ¿vale? Es decir, es un organigrama de localización de donde tenemos compañías. Si os dais cuenta, en plan de anécdota, hay determinadas películas, sobre todo en la época de la Guerra Fría, etcétera, que aparecen despachos, aparecen mapas enormes con muchos pinchos de colores, ¿vale? Y realmente lo que señalan, ¿vale?, son dónde están localizadas las compañías, ¿vale? Pues esto es lo mismo, que es a nivel de España y es muy, muy útil en compañías de esta envergadura, sobre todo para la reducción de costes, implementación de controles, etcétera, 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 ¿vale? ¿Por qué os he puesto este organigrama? Este es un organigrama ya más de funciones y de personal. Aquí, si os dais cuenta, es un organigrama que tiene una estructura horizontal. Las compañías deben de tener esa estructura horizontal, es decir, que haya muchas manos ayudando, no que haya muchos jefes. Es decir, cuanto más vertical es un organigrama, peor es la toma de decisiones, ¿vale? Como ejemplo, os pongo, no sé si lo habréis visto, o lo habréis leído, mejor dicho, hay un TVO de Asterix que se llama Asterix y la residencia, o la residencia de los dioses, en donde se ve perfectamente esto. Asterix lo veis moviéndose de una planta a otra,
¿vale? Para llegar a un impreso, ¿vale? Y todo el mundo manda. Pues esto es lo mismo, ¿no? Tener en cuenta que contra más manos tengamos y menos jefes, más vamos a hacer productiva en nuestra compañía, ¿vale? Flujos de información. ¿Por qué os digo los flujos de información? Porque además de lo que acabamos de ver, ya tenemos la foto hecha de cuáles son nuestras compañías, qué personal tenemos, cómo está estructurada, las funciones, la producción, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ver cómo fluye. ¿Cómo fluye en qué? En los diferentes departamentos. Porque a fin de cuentas, el presupuesto va a ser un reflejo de la información o de lo que nosotros estamos realizando dentro de la compañía. Y lo que nosotros, en lo que estamos realizando, queremos llegar a hacer, ¿vale? El presupuesto es lo que deseamos o queremos realizar en un tiempo normalmente de 1 año, 3 meses, etcétera, etcétera, ¿vale? Hacia dónde vamos, ¿vale? Pero hacia dónde vamos tenemos que conocer no solo la foto, sino el flujo de información. ¿Por qué? Porque esos presupuestos, igual que tenemos presupuesto de compras, serán presupuestos de resultados, donde tenemos que optimizar o intentaremos optimizar esos costes, donde intentaremos aumentar esas ventas, etcétera, etcétera. Todo esto es muy importante, conocer esos flujos de información dentro de nuestra compañía. Para ello vamos a pasar rápidamente por una serie de departamentos para que veáis que los diferentes departamentos fluye mucha información, aunque nosotros no seamos conscientes de ello, ¿vale? Entonces, flujos de información. Aquí un tema muy importante. Esta slide es muy amplia, pero aquí quiero que se os quede una cosa clara. Normalmente en las pequeñas compañías, suele pasar en las pequeñas compañías, también en las grandes, pero bueno, creo o considero que la falta de información hacia las personas es un error para el funcionamiento de una compañía. Y muchas veces las pequeñas empresas, sobre todo las empresas familiares, lo usan como poder, ¿vale? Pero realmente al final del camino esa información no llega a las personas y paran la productividad de la compañía, ¿vale? La información debe de estar en cada uno de los departamentos de las personas pertinentes, pero no ocultarla. Es decir, aquí pongo un ejemplo muy claro. Recursos humanos. Los datos personales de cada empleado deberán quedarse en recursos humanos, no pueden estar en boca de todo el mundo. Eso está claro. Pero recursos humanos tienen que conocer quiénes son, cómo somos, etcétera, etcétera. Quiénes están contratados. Si la persona que está al frente de la compañía no da esa información a recursos humanos, es un problema. Pues eso lo podemos llevar a todo. La información tiene que fluir en la compañía y debe fluir por los diferentes departamentos para poder tomar decisiones, ¿vale? Tanto reales como hacia futuro en la creación de un presupuesto. Hay varias clases de información dentro de la empresa, eso lo tenemos claro, ¿vale? Entonces, todas estas informaciones son las que tenemos que ver cómo fluyen y cómo funcionan para poder realizar una foto y luego una predicción o un presupuesto hacia adelante de nuestra compañía. Información estratégica y financiera, normalmente la tienen los departamentos de dirección y los de financieros y contabilidad. Recursos humanos, el departamento de recursos humanos y dirección. De mercados, son todas las estrategias de mercado, comercial, etcétera, que normalmente se queda en esos ámbitos, pero que luego veremos que es muy importante que también fluyan al resto de la compañía. Legislativa y fiscal, procedimientos, es decir, todos tenemos que saber cómo debemos funcionar dentro de nuestra compañía, ¿vale? Y cómo nuestros responsables quieren que nosotros actuemos, ¿vale? Temas de órdenes de trabajo, vales de material, es decir, todo el proceso de compras en caso de que sea una empresa de producción en donde realizamos compras habitualmente para producir, ¿vale? Requisitos de producción y de calidad, eso está clarísimo, es decir, toda empresa productiva necesita un control de producción y, por supuesto, de calidad normalmente en todos estos aspectos, ¿no? Y comunicaciones interiores, esto quiere decir la información que fluye de determinados departamentos a otros. Hasta pueden ser temas de recursos humanos en donde se fluye la información de, imaginaros, una tontería, pero que parece una tontería o es una tontería, pero que luego crea mucho equipo, es decir, una lista de cumpleaños, es decir, comunicaciones pequeñas internas, ¿vale?, que fluyen entre los departamentos y que hay que conocer, ¿vale? Con todo esto, pues vamos viendo los posibles departamentos que pueden tener una compañía. Aquí es muy variable, depende de la producción, depende de los servicios, es decir, depende de la actividad de la compañía, tendremos estos departamentos, tendremos otros.
Simplemente quiero señalar algunos para que os deis cuenta de la importancia de esos documentos o esa información para luego hacer la foto real y poder realizar una predicción hacia adelante en un presupuesto, ¿vale? Dentro del departamento de contabilidad, muchas veces cometemos el error de que en contabilidad solamente nos llegan facturas, contabilizamos esas facturas y pasamos al pago y fuera, ¿vale? Pero muchas veces, para poder tener un criterio en contabilidad, necesitamos saber un poquito más, ¿vale? Un poquito más de esa factura, en caso de que sea una compañía de proyectos, de qué proyecto es, porque si tenemos un sistema de costes deberemos saber dónde imputarlo, a qué oferta pertenece, desde el punto de vista comercial, cuántos comerciales tenemos, ese comercial en qué proyecto ha estado trabajando para poder imputar correctamente los costes. En las compras idéntico, las compras dónde las tenemos que imputar, de quién son, para qué son. Tema jurídico muy importante, hay determinadas contingencias jurídicas en caso de, por ejemplo, una empresa de obras o de reparaciones donde se pueden cometer determinadas roturas de una tubería de la red viaria, etcétera, y hay pequeñas multas. Eso en contabilidad es muy importante que lo sepan para poder realizar diferentes provisiones, ¿vale? Y eso en un futuro para el presupuesto. Es decir, si nosotros sabemos que en nuestra actividad habitual podemos realizar alguna rotura, podemos tener alguna multa, eso lo tendremos que presupuestar. ¿Os dais cuenta, no? De la importancia de saber esto para luego poder realizar un buen presupuesto. Recursos humanos, pues al final el departamento de contabilidad también tiene la información de recursos humanos, porque a fin de cuentas contabilidad refleja la realidad de la compañía. Por tanto, recursos humanos contabilidad tiene que saber las nóminas, las personas, cuánto tienen vacaciones, etcétera, ¿no? A fin de cuentas, planificación de todos los departamentos y ver cómo funciona la compañía. Si esta información no fluye, contabilidad se queda en un departamento que lo único que hace es pasar facturas por delante suyo, las mete, las paga y se acabó. Entonces ya ahí no tenemos ningún tipo de posible información adicional, digamos costes, digamos de proyectos, digamos de algo un poco más contundente con el cual nosotros podamos realizar un presupuesto correctamente. Porque la contabilidad, si no tiene esa información, no va a poder reflejar en determinados casos la realidad de la compañía. Por ejemplo, el caso que hemos puesto del tema jurídico, ¿vale? O de temas comerciales, de posibles clientes que les hemos hecho una venta, ¿vale? Y ese cliente, desde el punto de vista comercial, saben que está bastante perjudicado, le está afectando la crisis o está con graves problemas de pago hacia nosotros. Ahí es un tema muy importante el que contabilidad no sepa, porque tendrá que provisionar esas ventas y esas ventas que se han realizado a veces no son reales. Y me imagino que muchos de vosotros lo sabréis, pero ha sido una de las causas muy importantes de esta crisis y de la caída de muchas compañías, el no tener controlado este punto, ¿no? Si seguimos el departamento de costes, ya lo hemos mencionado, el departamento de contabilidad es una ordenación de los gastos y de los ingresos, ¿vale?, de la compañía para poder tomar decisiones más desde un ámbito productivo y de la producción o del objetivo de la compañía que otra cosa. Es decir, si os dais cuenta, las compañías tienen la información contable, que es la que refleja la información real y fiel de la compañía, en donde nos dan la situación de patrimonio, balance, por pérdidas y ganancias, ¿vale? Y todo el tema fiscal. Pero luego hay un campo muy amplio, que es el tema de costes, es decir, si nosotros sabemos realizar nuestro catálogo de costes y poder imputar los costes y los ingresos a nuestras líneas de producción, ¿vale?, podremos, en función de esta imputación, poder ver cómo van nuestras líneas productivas y poder tomar decisiones. Esto es muy importante tenerlo implementado para realizar un presupuesto, porque normalmente los presupuestos tú los realizas para ver los objetivos de ventas, los objetivos de gastos y el objetivo de resultados, ¿vale? Con ello te ayuda mucho que tengas implementado un sistema de costes o algo similar. Se puede hacer un presupuesto financiero, es decir, por cuentas contables, pero a fin de cuentas es más complicado poder llegar a tomar decisiones productivas de productividad o reducción de costes, etcétera, etcétera, puesto que las cuentas contables son más
están más orientadas a otro tipo de decisiones, ¿de acuerdo? Normalmente, los presupuestos que hagamos tendrán que tener relación con la realidad de lo que está ocurriendo. Es decir, si yo tengo yo quiero hacer un presupuesto sobre mi línea de producción, mi control real de esa línea de producción debe tener el mismo formato y debe ser similar a ese control de costes. Es decir, control de costes y control presupuestario deben de ser idénticos, porque para luego poderlos comparar y ver las desviaciones, que es el punto 3. Es decir, si nosotros realizamos un presupuesto, lo importante es ver cómo nos vamos desviando a medida que va pasando el tiempo para poder tomar decisiones sobre esas acciones que van avanzando. ¿De acuerdo? Si no tenemos capacidad de comparación del presupuesto con la realidad, ¿vale? Por X motivos, el presupuesto no nos va a servir. ¿De acuerdo? Aquí entramos en otro presupuesto de compras, es decir, son presupuestos por los cuales nosotros podemos hacer comparativos, ¿vale?, de lo que nos va a pasar o de optimización de compras. Aquí o vemos, en función de la producción, qué es lo que nosotros debemos comprar para producir, y también ahí existe un presupuesto de compras que es el que se realiza para optimizar las compras, es decir, lo que hablábamos antes de pedidos de compra, etcétera, etcétera. También podemos llamar el presupuesto el comparativo que realizamos de diferentes proveedores para poder realizar una mejor compra, ¿vale? Todavía no lo hemos realizado y estamos buscando la mejora hacia adelante de nuestros resultados, ¿vale?, de nuestra producción. Muy importante en el departamento de compras estar muy en consonancia con contabilidad. ¿Por qué? Porque compras y contabilidad al final se casan y al final se enfrentan, tanto por motivos de costes como por motivos de pagos, etcétera, etcétera. Es decir, contabilidad, los pedidos de compras tienen que tener la imputación de costes muchas veces y luego los periodos medios de pago, ¿vale? Muy importante para el tema de los cash flows, etcétera, etcétera. Aquí en el departamento de compras, como veis, hay relación con temas de producción, hay relación con almacén, es decir, si realiza compras para almacenar y luego colocar en la producción, estamos en la misma línea, es decir, tiene que estar la información, tiene que fluir. Los equipos de protección integral con el personal para ver cuántas necesitas, cuándo se renuevan, etcétera, etcétera. Es muy importante porque estos son pequeños puntos que luego en el presupuesto nos generan desviaciones que pueden ser importantes o no, ¿vale? Aquí hay un pequeño esquema, ¿vale?, que siempre lo enseño, que es básicamente un orden de por dónde tienen que ir las compras. Es decir, la necesidad de compras en función de la oferta o del proyecto que vamos a realizar, ¿vale? Se realizará un pedido con tabla comparativa, un presupuesto comparativo de diferentes proveedores, ¿vale? Y la consonancia con las autorizaciones de esas compras, ¿vale?, y con contabilidad para el pago, ¿vale? En caso de subcontratas, tener medido bien el riesgo fiscal. Ahí también hay que tenerlo en cuenta, que después puede tener un reflejo en contabilidad y en los presupuestos, ¿vale? Departamento comercial. Aunque a veces parece que el departamento comercial es el departamento que simplemente vende, es muy importante que la compañía sepa por dónde va el departamento comercial. Es decir, qué acciones está tomando, cómo van de avanzadas sus acciones y hacia dónde va ese departamento comercial para luego poder ver a qué departamento eso afecta. Firma de contratos, dirección, tema de compras, cuándo se cierran los pedidos, cuándo se cierran las ventas, ¿vale? Muy importante el tema de concursos, el tema de los clientes, ver muy bien esos clientes de los departamentos comerciales, si son solventes o no. No meterse nunca en un proyecto en donde no sabemos el cliente, la solvencia del cliente, porque nos metemos y luego no cobramos. Las ventas podrán ser las que sean, pero luego tendremos que provisionar. Ojo, ¿vale? Ojo, porque luego los presupuestos tienes mucha venta, pero luego resulta que hay que provisionar. No tiene nada que ver. Podemos tener unas desviaciones muy grandes si no tenemos esto. ¿De acuerdo?
Departamento de Recursos Humanos. Pues bueno, ya lo hemos estado comentando, ¿vale? Aquí hay mucha información, sobre todo entre el personal y el departamento, ¿vale? Y luego la información hacia el resto de equipos. Es decir, el Departamento de Recursos Humanos, a nivel de costes, tiene un papel muy importante porque es normalmente el que realiza el control de saber qué actividad realiza cada persona, en qué departamento está, dónde está trabajando, etcétera, etcétera, ¿vale? Para no crear duplicidades de trabajo, etcétera, etcétera. Y luego, a fin de cuentas, en las empresas que son productivas, son los que controlan hasta cierto punto o los que traspasan todo el tema del control de horas, ¿vale? Las horas las visarán todos los responsables, pero al final llega a ese departamento donde serán los que procesen todas esas órdenes de trabajo, que es lo que ahora os presento, ¿vale? Hay empresas en donde una persona durante sus 8 horas del día trabaja en diferentes proyectos y las imputaciones son diferentes, ¿no? Esto es muy importante también a la hora de realizar presupuestos, para repartir correctamente, según cómo hagamos el presupuesto, los costes de personal, que en muchas compañías es el coste más grande, ¿vale? Entonces, ahí tenerlo bien identificado para luego poder hacer un buen presupuesto hacia el futuro, ¿vale? Departamento jurídico, ya lo hemos hablado. Secretariado mercantil, cómo está la sociedad, dónde están los poderes. Todo esto ocasiona a veces un trabajo inicial muy arduo, pero que después facilita muchísimo toda la compañía. Todos los temas de poderes, de apoderamientos, de firmas, de temas de proveedores, temas de subcontratas, contratos, que todo esté bien soportado, ¿vale? Y luego ya lo que son las grandes compañías, normalmente tienen ya lo que es el Departamento de Control Interno, que es el que pone un poco orden, ¿vale? Y evalúa los diferentes departamentos y el buen funcionamiento de la compañía, ¿vale? Y sobre todo el estudio de desviaciones, tanto desde el punto de vista de cantidades como desviaciones en cuanto a horas de trabajo, de todo, ¿vale? Un poco los que ponen firmes, ¿vale?, a las diferentes actuaciones dentro de la compañía, ¿vale? Pues bueno, todo esto es un poco para que veáis la importancia de poder hacer una foto tanto de la compañía como de los diferentes flujos que corren por la compañía, ¿vale?, para poder luego realizar un buen presupuesto y, sobre todo, poder realizar la comparación de lo que me está pasando con lo que yo he previsto que quiero que me pase, ¿vale? Y poder ver las desviaciones y poder tomar decisiones antes de que ocurra el desastre, ¿vale? A fin de cuentas, un presupuesto tanto de cash flow como de resultados, como de, ¿vale? Un poco es ese sentido, ¿no? Tener orden y tener la tranquilidad de que voy controlando yo a la empresa y no la empresa tira de mí, ¿vale? ¿Qué son? ¿Quién los realiza? ¿Cómo se realizan? ¿Para qué se realizan? Aquí esto es un campo muy amplio, que te voy a dar unas pequeñas pinceladas, ¿vale? Pero bueno, teniendo en cuenta que hay una gran variedad de presupuestos, como ya os he indicado antes, ¿vale? Ver un poco hacia dónde van esos presupuestos y cómo se pueden realizar, ¿no? Como digo, el presupuesto, la idea es ver hacia dónde va la compañía, ¿vale? En los diferentes aspectos. Hacia dónde va, cuántas personas queremos contratar el año que viene, cuánto quiero ganar el año que viene en función de mi actividad, cuánto quiero reducir mis gastos o mantener mis gastos el año que viene. Si os dais cuenta, son muchos objetivos de la compañía en los diferentes departamentos que existen dentro de la compañía. Y todo eso se tiene que fusionar en un único camino y una única idea. Por tanto, son muchas personas que entran en juego dentro de este presupuesto, ¿vale? Sobre todo si es de pérdidas y ganancias, si es de cash flow será más financiero, si es de producción, entra la parte de producción con contabilidad. No sé, os dais cuenta, ¿no? Que entran muchas personas. Aquí el presupuesto no lo hace el departamento de contabilidad. Sería un error, ¿vale? Aquí tienen que participar todo el mundo, ¿vale? Y hay presupuestos que podremos cuantificar y hay presupuestos que no podremos cuantificar. ¿Por qué? Porque mi presupuesto o mi idea o mi objetivo, quizá, los que no sean cuantificables se puede llamar objetivos, es contratar a 3 personas, contratar a 2 personas. Luego ya es el presupuesto de recursos humanos, ¿vale? Pero bueno,
daros cuenta de la importancia de estar todos a una, ¿vale? Para realizar ese presupuesto. Y no es un departamento financiero que realiza el presupuesto, ¿vale? Características de los presupuestos. Pronosticabilidad, es decir, yo quiero ver hacia dónde voy. Economicidad. A fin de cuentas, me va a dar un resultado, una productividad, etcétera. Flexibilidad, es decir, yo tengo que tener un cierto margen de actuación. Es decir, el presupuesto lo tengo que comparar con lo que me va pasando día a día. Si yo no tengo flexibilidad, y al hacerlo, si se hace muy rígido, no tengo capacidad de reacción. Y esto sería un error, ¿vale? Fiabilidad, bien soportado. Bien soportado en un histórico, en unos datos, como os decía antes, reales, en unos datos soportados, ¿vale? En números, en cantidades, en orígenes, etcétera, ¿vale? Participación. Participan todos aquellos que sean responsables de algún área dentro de la compañía. Director de producción, recursos humanos, todos entran en juego, ¿vale? Y es una oportunidad porque te da una visión hacia adelante y un control de tu compañía, ¿vale? Entonces, las etapas de los diferentes presupuestos. Aquí es un poco lo que os comentaba, ¿vale? La dirección, esto es un pequeño ejemplo, ¿no?, de cómo se podría hacer, ¿no? O como las reglas del juego, ¿no? Es decir, la dirección dice, vamos a hacer los presupuestos, ¿vale? Entonces, los diferentes departamentos son los que se tienen que activar, ¿vale? La dirección de la compañía dirá el presupuesto de resultados del año 2016. Vale, muy bien. Pues ahí entra la gente de producción, entra la gente de comercial. Pues hay diferentes departamentos, ¿vale? Aquí hay un punto muy importante. Hay departamentos productivos y no productivos. Ojo, todos tienen que hacer presupuestos. Es decir, el departamento de contabilidad, que en teoría no es un departamento productivo, también tiene que hacer su presupuesto, ¿vale? Y es muy importante que haya un presupuesto de gastos generales, ¿vale? No siempre los presupuestos son a nivel de producción, ¿vale? Luego existen presupuestos de cash flow, que efectivamente solo hará contabilidad, ¿vale? Pero me refiero más a presupuestos del avance de la compañía, de los resultados de la compañía, ¿vale? Una vez que todos estos departamentos remiten la información, un departamento es el que tiene que unificarlo, y eso está clarísimo, ¿vale? Será el departamento de control presupuestario en las grandes compañías que lo tengan, o será el departamento de contabilidad, que normalmente es el que lo suele realizar, ¿vale? Entonces ya prepara toda la documentación y tiene que prepararlo de una forma que sea comparable con la realidad. Es muy importante. Sé que soy un poco pesado con esto, pero si a fin de cuentas nosotros realizamos un presupuesto en un... Voy a decir una burrada para que os deis cuenta. Si yo realizo el presupuesto en Word y luego mi control de día a día lo hago en Excel, ¿cómo lo comparo? O sea, se hace un trabajo tedioso, horroroso, ¿vale? Entonces ahí estar muy atentos en ese punto, ¿no? Bueno, a fin de cuentas el Departamento de Control Presupuestario lo que hace es consolidar todos los presupuestos y elabora ese presupuesto hacia adelante, ¿vale? Se revisa por parte de la dirección y se implementa, ¿vale? Y aquí lo importante es publicarlo, decir hacia dónde vamos, decirlo a toda la compañía y luego ir comparándolo con la realidad para ir viendo las desviaciones, ¿vale? Lo que estaba diciendo, ¿vale? Los mismos formatos de cierres, formatos, ¿vale? Mucho cuidado, ¿vale? Coordinar bien los departamentos, es un trabajo de toda una compañía, ¿vale? Y tenemos lo que se está diciendo, tanto productivos como no productivos presupuestos, ¿vale? Entonces, aquí hay un presupuesto de ventas, ¿vale? Que es muy importante que lo deben realizar los departamentos productivos, ¿vale? Presupuesto de ventas, el precio de venta del producto que yo estoy elaborando, ¿vale? Ese presupuesto, igual que hemos hablado antes con presupuestos de resultados y pérdidas y ganancias, etcétera, tiene que estar en concordancia con todo el mundo. Es decir, yo no puedo, en mi precio de venta, no consultar al departamento de compras para ver cuánto me cuesta el material que yo tengo que comprar para vender, ¿vale? Y un tema muy importante en el departamento productivo para poner precio de venta. Tener siempre en cuenta los gastos generales. Hay veces que no se tienen en cuenta, cometemos errores importantísimos de presupuestación, ¿vale? Aquí lo mismo, está en base a históricos. Normalmente los departamentos de no productivos, ¿vale?, tienen un histórico, es decir, contabilidad realizará el presupuesto de gastos generales y dirá los recibos de la luz del año anterior, tanto, pues realizará en base a históricos, ¿vale?,
los presupuestos. Importantísimo el seguimiento de la actividad de la empresa, que es lo que estaba diciendo. Seguimiento de costes, seguimiento de ventas, seguimiento de producciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin ese seguimiento no sirve para nada. Y aquí pongo cash flow porque es uno de los presupuestos que normalmente lo hacen las compañías grandes y es uno de los grandes presupuestos. Igual que el presupuesto de pérdidas y ganancias para saber hacia dónde vamos y el resultado que va a tener mi compañía, el presupuesto de cash flow, ¿vale?, es muy importante para saber qué dinero tenemos y hacia dónde tenemos que ir, ¿vale? Esto ya es más tesorería, periodos medios de pago, periodos medios de cobro y se basa mucho en temas de contabilidad, ¿vale? Pero es un presupuesto muy importante de tenerlo en todas las compañías hoy por hoy, ¿vale? Y siendo muy reales, sobre todo con el tema de los cobros, que es uno de los temas que las compañías estamos aprendiendo a realizar ahora, y con una buena política de pagos, ¿vale? Pues bueno, esto es un poco todo lo que yo os quería transmitir. Es poco tiempo, es un tema muy amplio, muy rico, ¿vale? Y quería concluir pues bueno, mucho ánimo en el sentido de, primero, hacer una foto y ser muy, 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 muy reales en nuestra compañía, en cómo funciona, etcétera, etcétera, si nosotros queremos avanzar en la información para realizar un control presupuestario. Si esa realidad no la conseguimos poner encima en un papel, por decirlo así, el control presupuestario se va a hacer más tedioso, ¿vale? Y sobre todo, si vamos a hacer un control presupuestario, vamos a tomar la decisión del control presupuestario, ir a la fase de que tenemos que hacer un comparativo y tenemos que medir las desviaciones. Si no, de nada sirve, ¿eh? Pues nada, eso es todo. Espero que os haya transmitido algún conocimiento, ¿eh? Y de todas formas, yo estoy en Fundesem, ¿vale? Todos los que necesitéis algo de mí, allí me encontraréis, ¿eh? Ignacio. Luis. Sí. Muy bien. Hola. Sí, ¿me escuchas, Sí. no? Vale. Sí, te escucho. Nada, fenomenal. La verdad es que creo que ha quedado muy claro este resumen, esta pequeña iniciación a este tema. Te voy a trasladar una pregunta que nos ha hecho Alberto. ¿Qué ocurre con las desviaciones de presupuesto? Cuando te has dado cuenta que los presupuestos no han sido realistas, ¿de qué manera se afronta para el futuro? ¿Qué herramientas utilizar a la hora de volver a ajustar presupuestos? A ver, normalmente entiendo que la pregunta... Bueno, me voy a centrar un poco en el presupuesto de pérdidas y ganancias, ¿vale? Porque hay muchos presupuestos de cash flow, etcétera, pero esta regla es un poco para todos, ¿vale? Normalmente los presupuestos se realizan para años siguientes. Es decir, yo ahora os pongo un ejemplo claro de una multinacional. Ahora mismo estamos terminando agosto. En julio hemos cerrado ya lo que es toda la parte de información contable, fiscal, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora en septiembre, ¿vale?, ya estamos realizando los presupuestos para el año 2016, ¿vale?, para que os deis cuenta, ¿vale?, que se entregan y se revisan, como os he dicho, se prepara por todos los departamentos, ¿vale?, y la dirección ya da un número, más o menos en septiembre, a finales de septiembre, de hacia dónde queremos llegar el 2016, ¿vale? Claro, el 2016 empieza dentro de casi 6 meses, ¿vale? Ahí puede haber cambios, puede pasar de todo. ¿Qué es muy importante? Realizar esos estudios comparativos de desviaciones no al finalizar el año, sino cada 3 meses, cada 2 meses, ¿vale? Cuando nosotros en marzo del año 2016 realizamos el primer estudio de desviación y vemos, por ejemplo, ostras, que yo tenía presupuestado de gastos generales para estos 3 primeros meses 10 euros y voy ya por 11. ¿Y esto por qué es? Te basas en tu información real, que puede ser, vamos, que normalmente es la contabilidad, y ves en qué te has basado tu presupuesto. Ahí a lo mejor te das cuenta de que en diciembre el gobierno ha dicho, vamos a subir la luz, ¿vale? Pero tú no lo tenías en cuenta en tu presupuesto porque esto fue en diciembre, yo lo hice en septiembre. Efectivamente, tengo una desviación de mis gastos reales de luz con mis gastos presupuestarios. ¿Qué debemos hacer? En marzo, realizar una revisión de mi presupuesto. Es decir,
mi presupuesto tiene que ir, se tienen que ir efectuando revisiones, rectificando desde un punto de vista real, en este punto, en este sentido, desde el punto de vista de que la contabilidad real había una modificación, ¿vale? Y no lo voy a cumplir. O puede ser desde el punto de vista presupuestario, es decir, yo había presupuestado que iba a vender 10 casas, imagínate que es una inmobiliaria, ¿vale? Pero es que no voy a vender 10, es que estoy viendo que voy a vender 4. Pues modifico ya el presupuesto en marzo. Es decir, hay que ir ajustando para ir tomando decisiones. En esa toma de decisiones voy viendo cómo van mis resultados, ¿de acuerdo? Es muy importante ir revisando esos presupuestos. Por eso lo del tema del seguimiento. Es decir, si un presupuesto tú no le das seguimiento más o menos cercano, no te sirve de nada. ¿Sí? Y por supuesto hay que ir corrigiendo esos presupuestos, ¿vale? En la medida en que vemos las desviaciones y consensuadamente con todos los que han entrado en juego en ese presupuesto, lo ven correcto, esa modificación. Perfecto. Espero que haya... Sí, probablemente Muy sí. bien. La verdad es que toda una ciencia y Una ciencia, una gran capacidad para controlar todo desde todas partes y ver dónde ha habido cambios y dónde se puede mejorar. Con lo cual es realmente algo sólido, algo que necesita de tomárselo con mucha seriedad y también sí, con mucha pasión y con mucho gusto por hacerlo. sí. Sí, sobre todo tener muy bien la base de información. Es decir, si mi información inicial o real no es lo que os decía al principio, está distorsionada o no la tengo clara, el realizar un presupuesto no voy a ir, o sea, me puede motivar más equivocaciones o más desviación de la realidad, ¿eh? Por eso es muy importante esa foto inicial. Perfecto. Bueno, Ignacio, si te parece, lo dejamos aquí. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias Muchas gracias. por tu webinar, por tu ponencia, por todo lo que nos has puesto presente, nos has enseñado sobre el tema de la organización presupuestaria. Gracias y esperamos verte pronto y seguimos contigo en Fundesem. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros y por esta oportunidad de poderlo compartir con vosotros, ¿eh? Muchas gracias. Un saludo, hasta luego, Ignacio. Muy bien, pues hasta aquí el webinar. Me están llegando felicitaciones de muchas gracias, gracias y saludos. Para contactar con Ignacio, ¿cómo podemos hacer? Bueno, ponte en contacto con Fundesen, Oscar, y Ignacio forma parte de los profesores de Fundesen, con lo cual no hay ningún problema para que te puedas poner en contacto con él y le lleves tus consultas. Pues este es el segundo webinar, este ha sido el segundo webinar de Fundesen este verano, de estos 4 webinars que tenemos programados. Os esperamos, si queréis, los 2 próximos jueves a esta misma hora, a las 15 horas, a las 3 de la tarde, con más webinars y más información, más contenido y más conocimiento para todos, para que aprendamos y para que crezcamos. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Adiós.